Muy bien. Bueno, ya está con nosotros, están con nosotros los protagonistas, Fernando Filgueiras, Renato Operti de DUI 21, bienvenidos. Gracias. Y bueno, ayer se vivió la instancia de presentación finalmente de este gran proyecto, de este documento que plantea bueno, algunos que lo califican como revolución, ¿no? La revolución educativa que quizás muchos están esperando. Un gusto, bienvenidos. Es un gusto estar acá, gracias por ¿Cómo tenerme. fue el recibimiento de los partidos políticos ayer, también de los sindicatos presentes? Y en todo caso, ¿quién faltó en la jornada de presentación? Creemos que fue una jornada que cierra una primera etapa del trabajo de DUI 21, que es una construcción colectiva de una propuesta cuyo propósito fundamental no es ser una propuesta a tapa cerrada, ni mucho menos, sino que lo que procura es sentar las bases e iniciar el camino de un gran acuerdo educativo. En ese marco, la convocatoria fue extremadamente positiva, la participación de todos los partidos y la participación de referentes sindicales y referentes empresariales, que era el otro elemento que nosotros planteábamos. EDUI nace como un movimiento ciudadano de vocación política, pero no político-partidaria, político en el sentido de política pública, y incorpora dentro de sí un amplio espectro de personas que a su vez también provienen de diferentes ámbitos políticos, pero también de diferentes ámbitos de la educación, docentes, directores, etc. Y luego quienes asistieron allí también creo que se demostró que, bueno, participó, yo creo, todo el espectro político. Todo. Pero no solo todo el espectro político, también organizaciones sociales, docentes, educadores. En ese sentido nos sentimos satisfechos. Creemos que queda ahora mucho trabajo por delante, trabajo que tiene que ver, cuando uno mira el resumen ejecutivo del libro abierto o el libro abierto mismo, el mismo termina identificando 6 herramientas sobre las que deberíamos acordar para poder pensar en un próximo gobierno, sea el gobierno que sea, ya poner manos a la obra en esta transformación, además de otros elementos que se vienen desarrollando desde las actuales autoridades educativas y que nosotros identificamos como positivos y como piezas que se suman a un cambio que sí es estructural y sistémico, es decir, que toma estas partes pero que va más allá de ello. Y estas 6 herramientas implican la construcción de grupos de trabajo ahora, ¿verdad? Para pensar un anteproyecto de ley de educación, para pensar un nuevo estatuto docente, para pensar un sistema de formación docente de carácter universitario como sistema, para pensar también un marco presupuestal que permita justamente estas medidas. Ahora, acaparan ustedes la portada de todos los diarios, de todos los semanarios, son noticias hoy en día. Y ustedes decían, la respuesta de la clase política fue realmente extraordinaria, representados todos los partidos políticos. Todos quisieron salir en la foto. Acá se cierra un capítulo, se abre otro, que es el de comenzar a darle valor a esta herramienta de trabajo que ustedes ponen sobre la mesa. Y en ese sentido, desde las autoridades de la educación, ¿qué tipo de devolución o actitud han visto hasta el momento? Claro, yo creo que, a ver, como decía Fernando, nosotros tenemos una finalidad política que es contribuir a un cambio educativo sostenible, profundo, sistémico, sin color político. Ayer fue muy claro que nosotros no tenemos color político, pero fue muy importante la apoyatura del sistema de partidos políticos ayer. Todos estaban representados. Con respecto a las autoridades, había autoridades en la presentación. Estaba el maestro Héctor Florit, por ejemplo, o el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Mariano Panamadesi, entre otros. Nosotros con las autoridades estamos totalmente abiertos a discutir estas propuestas, porque, a ver, nosotros no partimos de una discusión maniqueísta de blanco-negro, se hizo o no se hizo. El Uruguay en los últimos 30 años ha hecho mucho en educación. Diferentes gobiernos, frentistas, colorados, blancos. El desafío que tenemos, no el problema, el desafío que tenemos es que todo lo bueno que se ha hecho hay que ponerlo en un formato de cambio más profundo para que dé resultado. Y entonces, en ese sentido, estamos totalmente receptivos a discutir con las autoridades algunas de las cosas que van en la línea de lo que ellos están planteando. Vamos a dar un ejemplo bien concreto. Nosotros en la propuesta decimos, queremos una educación unitaria, progresiva, que va de los 3 a los 18 años y que forme a nuestros niños, niñas y jóvenes en una serie de competencias y conocimientos para la vida, para su vida individual, en sociedad, para la ciudadanía, para el trabajo.
El CODICEN ha avanzado en el desarrollo de un marco curricular, o está avanzando en esa idea. Son coincidentes. Quizás el matiz esté en que nosotros pensamos que ese cambio tiene que ser más sistémico, más profundo, que tiene que implicar armar una educación básica de 3 a 14 años y una educación de adolescentes y jóvenes de 15 a 18. Entonces, quizás el desafío está en qué profundidad le damos a ese cambio, pero si mañana las autoridades entienden del caso convocar a Edu 21 y sus equipos técnicos a discutir cómo ese marco curricular que se ha planteado se pueda implementar de una manera ordenada, secuenciada, compacta, estamos dispuestos. Es decir, como en otras áreas, lo que queremos decir es que Edu 21 no se cierra a ninguna instancia. Lo que señalaba Fernando es que nosotros lo que vamos a trabajar ahora son los instrumentos para que el gobierno que asuma, el sistema político que asuma el 15 de febrero y el gobierno que asuma el 1 de marzo, tengan las herramientas para empezar el cambio no en el 2022. El cambio se puede empezar el 15 de febrero de 2020 con el Parlamento ya discutiendo la nueva ley de educación. Pero lo interesante es que además con el documento abierto que ustedes han planteado, ustedes también pretenden que ya no hablemos de generalidades, ¿no? Cuando hablamos de la educación, como esa cosa que al final no se sabe bien por dónde comenzar o por dónde entrarle al cambio real, sino a través de un plan concreto que además tiene herramientas de cómo facilitarlo, de llevarlo a la práctica, bueno, que la discusión se dé en hechos puntuales. Ustedes dicen... en estos 30 años, en estos últimos 30 años, no se ha podido combatir 3 maldiciones de la educación. Sí. ¿Cuáles son esas 3 maldiciones que con este proyecto se podría al menos empezar a avanzar en mejorar esas condiciones? Refieren fundamentalmente a un problema de calidad en lo que hace a los aprendizajes, que de nuevo, seamos claros, esfuerzo sabido y no es que Uruguay presente ausencia completa de avances en estos aspectos, pero no aquellos que requerimos para plantearnos como una sociedad de oportunidades y una sociedad de igualdad en el siglo XXI. Luego, un problema de desigualdad. A ver si nos puedes ayudar a comprender mejor. Y tenemos una tasa de egreso de la educación media que está por debajo del 40% en este momento, 38, 39%, pero cuando vamos al quintil más pobre eso es menos del 10%. ¿Sí? Es decir, una sociedad en donde la distancia entre el egreso de sectores del 20% más rico y del 20% más pobre es tan marcada, es problemático en particular porque Uruguay, en el contexto latinoamericano, es una sociedad cuyo coeficiente de desigualdad de ingresos es de los más bajos de América Latina y que además se ha logrado bajar en los últimos 10 años, lo cual es muy positivo, al igual que hemos logrado disminuir la pobreza. Sin embargo, cuando miramos los indicadores educativos en materia de desigualdad, las distancias son muy marcadas. ¿Sí? Y lo otro es excelencia marginal, es decir, la capacidad de generar algunos grandes logros de excelencia en términos nuevamente de los aprendizajes, de los procesos de incorporación de conocimientos y de habilidades. Estos 3 elementos, de nuevo, 30 años de trabajo han logrado moverlo, pero no en la magnitud en la que necesitamos. Y creemos que en parte ello se debe a algo que tú mencionabas recién. Muchas veces no hemos discutido sobre propuestas concretas y en general no hemos discutido sobre propuestas sistémicas. Cuando hemos discutido sobre propuestas concretas no han sido sistémicas. Y cuando hemos discutido lo sistémico ha sido muy general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hemos discutido el tema de selección de horas. ¿Sí? ¿Recuerdan el debate sobre selección de horas? Pero claro, esta es una pieza que está vinculada a tantas otras más. ¿Sí? O hemos generado en su momento... en forma además, a mi juicio, muy correcta, aquel intento de generar centros en la educación media de atención prioritaria, ¿sí? Pero bueno, pero sin cambiar los modelos de carrera docente, de selección de horas, etcétera. Entonces, muchas de las propuestas que han avanzado no logran todos los resultados que podrían lograr porque son fagocitadas por otras dinámicas problemáticas que tienen el sistema. De todas maneras, más allá de que habría que esperar, como recién decían, a este próximo periodo parlamentario o próxima gestión de gobierno,
Hay cosas que se pueden cambiar hoy en día y que están en este libro abierto, que están en este manual. Ustedes sugieren, por ejemplo, bajar la cantidad de días de ausentismo autorizado por año para los alumnos, porque capaz que sea el ausentismo una de las razones de por qué los resultados no son buenos, haciendo especial también atención en los resultados de las pruebas PISA, cosa que desde las autoridades en determinado momento se ha relativizado, que los docentes estén identificados con un instituto de enseñanza y no estén pululando Sentido por de ahí. identidad. Claro, Pero entonces, allí ya mencionaste 4 o 5 cosas. pero claro, no pero una. que no hace falta una discusión. No, No, sí. sí, pero el problema es el siguiente. Por ejemplo, yo quiero disminuir el ausentismo docente. ¿Sí? Pero si yo tengo docentes que tienen fragmentado en 3 liceos diferentes una carga de 30 horas, la posibilidad de que no se ausenten a veces es físicamente Claro, imposible imposible, para el docente. imposible. Entonces hay que cambiar eso. Pero para cambiar eso, yo preciso tener un modelo de pago de horas que no es por asignatura, sino que es por centro. Entonces, pero para eso tengo que pensar un cambio en el estatuto docente y en la carrera E docente. igualar la remuneración a... Ah, igual, claro, Ahí es asentando donde- la permanencia en el centro. Pero ahí es donde uno ve las piezas Como- que si no las juntamos, claro, le estamos pidiendo al docente que haga algo para lo que no le estamos Y dando ustedes las dicen condiciones algo para también hacerlo. muy interesante, que es que esto de las especialidades, que en un momento era como el paradigma, ¿no? Que había que especializarse, había sí, que especializarse. eso- Ahora dicen, esto ya fue. Eso es fascinante fascinante y desafiante. Y como estoy digo, pensando ¿no? en el docente y esto de también... Es una excelente pregunta, porque el mundo que se viene, este mundo de la cuarta revolución industrial, de la robotización, de la inteligencia artificial, de los nuevos trabajos, porque no es que el trabajo desaparezca, sino que hay nuevos trabajos, nuevas ocupaciones, nuevas tareas, requieren personas con formación universalista, requieren personas que tengan una formación donde integran saberes de diferentes disciplinas para poder responder a problemas. Es decir, los problemas, que los desafíos laborales van a implicar que uno va a tener que combinar conocimientos de las ciencias, de la programación, de la sociedad, distintas cosas para poder tener capacidad de respuesta. Y nosotros planteamos, ahí sí quizás sea eso que decía ahí voces sobre la revolución en educación. Yo creo que hay una revolución muy fuerte que está planteada en esta propuesta que es fascinante, a nosotros nos deja muy esperanzados, que es cuando el joven llegue a esa educación media superior de 15 a 18 años, ya no le vamos a decir al joven, mire, usted va a humanístico, va a biológico, va a científico. Tú eliges e integrás diferentes saberes que son tus preocupaciones. Entonces vas a tener en esa educación media superior jóvenes que van a combinar formación en matemáticas con arte, formación en lenguas con ciencias sociales. Es decir, el joven mismo va a tener la posibilidad de él armarse lo que se llama su propio currículum, es decir, su propia formación de acuerdo a sus intereses. Y ya no van a estar encasillados como hoy, donde o si estudias humanístico, cuando en el mundo, hemos nosotros en Edu 21 hecho un esfuerzo en este año y medio de entender lo que pasa en el mundo, no para modelizar, no para imitar, sino para aprender. Los países que están progresando más en educación son aquellos que están abriendo las propuestas educativas a que el propio alumno decida qué estudiar. Y lo decida no en personalizar la educación en personalizar la educación y no en casilleros disciplinarios. Porque una de las cosas que lo dice un filósofo, Edgar Morin, sociólogo francés, dice, la hiperespecialización en el mundo que se viene, más que una fuente de fortaleza, es una fuente de ignorancia. Claro, de entonces limitación. De limitación. obsoleto el sistema educativo aquí en nuestro país. Digo, A ver, más allá de la incorporación del plan todos los Ceibal, que países tiene un rol en todos los preponderante. países del mundo está planteado este desafío. Francia, claro. Francia lo está haciendo en este momento. Francia viene de una tradición también fuertemente disciplinarista. Pero lo están haciendo. Francia lo está haciendo. Reaccionaron. Sí, nuestro Lo están modelo de haciendo. referencia. Sí, además, ¿no? Francia te reaccionó. Francia reaccionó. Permítame, por ejemplo, señalar cosas en donde se está empezando, pero que de nuevo precisamos Claro, planteárnoslo. claro. Nosotros teníamos una materia que se había creado hacía un tiempo que se llamaba informática. Sí. Básicamente, la grilla de contenidos de esa materia informática era aprender la computadora, aprender a manejar Word, aprender a manejar... Cosa que hoy los chiquilines... Claro. No sé si no nacen sabiendo. No sé cómo Yo es la tenía historia, clases pero a claro. domicilio los domingos de informática. Pero, Informática, ¿qué, sí. qué es lo que hizo en alianza la Administración Nacional de la Educación Pública con el Plan Ceibal? Transformar, no en todos los centros, pero en muchos de ellos, esto en lo que se llaman los laboratorios tecnológicos. Si ustedes vieron un laboratorio tecnológico, bueno, parte de los premios que se ganaron ahora vienen de los laboratorios tecnológicos.
¿sí? Uno ve trabajan robótica, Sí. trabajan programación, integran a los docentes de física, de matemáticas, Integran de los lengua, disciplinas. ¿sí? Claro. Para trabajar Totalmente. en grupos pequeños con chiquilines que tienen un proyecto de programación, arman un juego, ¿sí? O tienen un proyecto de robótica. Ese es el Va camino. para ahí, claro, va Ese para es el ahí. camino. Ahora, Porque queremos, tenemos- queremos jóvenes que no sigan a los algoritmos, sino queremos Los creen. jóvenes que le den instrucciones al algoritmo para liderar sus vidas. ¿qué No es el queremos que futuro? la, ¿Qué es no el queremos futuro? que la tecnología Ahora, esté- déjenme también abordar otros temas, sí. porque está todo esto que es apasionante, pero después hay cosas que quizás a la gente, bueno, le toca más la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la discusión. Hay una fuerte polémica con el tema de la repetición, ¿no? De la extra edad, todo lo que eso va, en Sí. definitiva, perjudicando a ese alumno para que se siga desarrollando la educación. Ustedes son muy críticos en que la repetición debe eliminarse. La importancia de los centros educativos a tiempo completo, con metas específicas, de que eso ya en el 2024 tienen una meta concreta. Sí. bien concretada, con zonas vulnerables. Nosotros decimos que para el 2030 todos los centros educativos en esta educación básica de 3 a 14 años van a estar en tiempo extendido en diferentes modalidades. Pero damos una señal muy clara de atención a las zonas vulnerables. Decimos que en el primer quinquenio del próximo gobierno, 2024, los sectores más vulnerables del país, la población más vulnerable socialmente, estén en un modelo de tiempo extendido, con una propuesta curricular de punta, con apoyos, como tú decías, personalizados, con incorporación de la tecnología como elemento transversal. Es decir, ahí Y está. no para darles necesariamente más materias No, y más, no, no, sino no. una cosa también Talleres, recreativa, proyectos. social. Volvemos Aparece al- el deporte, aparece el el arte, deporte, aparecen claro. los talleres, aparecen los proyectos pedagógicos donde se hacen laboratorios, etcétera. Es decir, justamente no es extender el tiempo en el mismo formato. Es más, Claro. el viejo formato también cambia en sí mismo, ¿verdad? Pero sí con una fuerte atención a los sectores que hoy es donde estamos perdiendo la mayor cantidad de chiquilines. Es Bueno, decir, ahí está. el grueso de los chiquilines que se nos caen antes de terminar ciclo básico o antes de terminar el ciclo medio superior, se concentran además territorialmente en ciertas zonas que tenemos bastante claros donde están ubicados. Ustedes hicieron referencia a eso, y ya para ir redondeando la nota, ¿no? Se hicieron cosas. A ver, el Plan Ceibal propuso igualdad de posibilidades de acceso a la tecnología para todos los Positivo, escolares. por Y cierto, y destacado en la por propuesta. eso, y está destacado. Hay un quiebre a partir de aquellos que comienzan con otro nivel de educación, y ahí se da también un alto porcentaje de deserción. ¿Qué rol juega la familia en este plan de ustedes, en este proyecto de ustedes, que también es un capítulo realmente importante? Porque acá se amenaza con la retención de la asignación, pero hay que poner la lupa un poco más clara en ese sentido. Dale, dale, dale. Hay una clave fundamental que tiene que ver, porque, digo, la ley de educación, que estamos proponiendo reformarla, pero hay elementos que están en la ley de educación positiva, Sí, vamos a que se continuar. mantienen, ¿verdad? La ley de educación prevé una forma de participación de las familias en los centros educativos, ¿verdad? Tiene una institución concreta. Sin embargo, en general, no ha tenido mucho andamiento en términos de, de gente participando, Y que de se familias concrete, participando. Pero una de las razones de eso es la baja autonomía de los centros. Claro. Es decir, las familias se involucran más si sienten que efectivamente hay un centro que luego toma Va un liderando el conjunto de proceso. decisiones. ese sentido de Claro, le da pertenencia. valor. Liderazgo y pertenencia. Entonces, de nuevo, las piezas hay que juntarlas para lograr esto y para este involucramiento de las familias. Luego, por supuesto, el tiempo extendido y esta característica de educador y de proyecto pedagógico que pretendemos en el centro, construir en el centro, implica un vínculo con la familia del estudiante muy cercano. Hoy hay elementos tecnológicos, de nuevo, del Plan Ceibal y desarrollados también por la ANEP, desde Gurí en adelante, que son diferentes plataformas, que van a permitir también, ¿sí? Y que están permitiendo de alguna manera un vínculo más cercano. Un vínculo más cercano, un conocimiento más claro de la familia, de qué es lo que está haciendo el centro educativo, y del centro educativo de qué es lo que está sucediendo en la familia. Pero eso constituye sin Y duda hay una un clave. punto también complementario a lo que decía Fernando, es que nosotros en la propuesta ponemos mucho énfasis en la formación a lo largo de toda la vida. Y estamos pensando en que los centros educativos funcionen como campus, donde la población adulta tenga posibilidad de acceder no solamente a completar su nivel educativo, es decir, motivar a los padres y a las madres y a las familias
para que puedan tener en los centros educativos un espacio de formación a lo largo de toda la vida. Es decir, también esta idea de que la educación no se termina cuando uno finaliza un ciclo, sino que la educación es un permanente ir hoy entre educar, trabajar, volver a educarse, trabajar. También está esta idea de lo que se llama a nivel internacional en general, formación a lo largo y ancho de toda la vida. Y hay modelos muy interesantes de países como Singapur, donde se le da a cada trabajador un estipendio para que pueda él desarrollarse y tener formación. Es decir, ese tipo de cosas también la estamos pensando un modelo de que estamos hablando de educación desde el nacimiento a siempre. Claro, Ese es el concepto lo fundamental. importante es que a todo esto está el bueno. compromiso político, Sí. porque ayer esa demostración, obviamente después hay que plasmarla, pero estuvo presente. Fue fuerte. De todos los sectores políticos para empezar a trabajar ya de forma inminente. Otro día hablaremos también de todo el papel docente, que ahora lo vemos en conflicto permanente, ahora con esta próxima rendición. También hay un lugar para ellos muy grande en esto que es un proyecto también de ley, que es la Universidad de la Educación, Exacto. que merece un capítulo aparte. Bueno, es para rato. Y apasionante. No nos da el tiempo ahora para seguir desglosando más, pero sin duda apasionante esta nueva etapa que se nos abre a los uruguayos en materia de educación como pilar fundamental para un cambio social. Fernando Filgueira, Muchas gracias. Renato Perti, muchas gracias por Gracias a su visita ustedes, aquí en un placer. Uruguay y bueno, destacar el trabajo que han hecho junto a un equipo numeroso, ¿no? Más de 100 personas Exactamente. que representan el crisol de la sociedad Y uruguaya. quisiéramos mencionar allí que como pedimos que una educación que aprenda a aprender también, nosotros también aprendemos. Y hubo un error en la no presencia de mujeres en lo que fue el escenario del Salón de los Pasos Perdidos, porque además muchas de esas mujeres lideraron la producción las del libro hubo, abierto. claro. Virginia Piedra-Cueva, Adriana Aristimuño, Cecilia Zaffaroni, Cecilia Rosso, Isabel Varela, varios más que... Sí. Es decir, y eso, bueno, son aprendizajes. Bajo el También entendido que los nosotros. representantes políticos designaban a sus representantes. Sí, nosotros no podíamos decirle nosotros no podíamos. a los representantes Claro. políticos a quién sí, designar. pero siempre hay que Pero aprender. nosotros sí podríamos. Siempre hay que saber. aprender. Muy bien, muchísimas gracias y hecha la aclaración que correspondía también. Muy gentiles, ¿eh? Gracias. Nos vamos ahora al encuentro de